Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestra lectura y análisis diarios de la Biblia. Hoy seguimos con el libro de Isaías, capítulo número 6, y nuestro hermano Carlos hará una oración de introducción. Cuando quieras, Carlos. No pasa nada. Soluciónalo y empezamos si quieres. Bueno, probando. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Ok, pues vuelvo a empezar, porque no se me escuchaba en el directo. Padre, te agradecemos mucho que nos permitas nuevamente reunirnos aquí esta noche. Te comentaba que este libro de Isaías tiene muchas cosas, Señor, en las que podemos encontrar esperanza y luz para poder seguir esas huellas que tu Hijo Cristo Jesús ya trazó, ese camino que nos dejó, el camino de la vida. Guíanos pues con tu Santo Espíritu, para que podamos nosotros dirigir bien nuestros pensamientos, las cosas que nos has enseñado que nos sirvan al día de hoy, pues para eso hemos venido estudiando la Biblia desde el principio, para poder tener más fortaleza y más elementos y comprender cosas profundas. Este es un libro que guarda muchas cosas, Señor, en ese aspecto. Por eso guíanos bien para que podamos interpretar lo que tú quieras mostrarnos de la forma correcta y lo que todavía no sea tiempo de revelarse, pues que no querramos correr antes de andar. Te pedimos, Padre, que perdones todos nuestros pecados. Ayúdanos a dejar fuera todo eso que nos contamina, todas esas cosas que nos alejan de ti, que no nos permiten presentarnos como santos y puros ante ti. Sin embargo, con tu palabra lávanos, haz nuestras vestiduras blancas como la nieve, y quita de nosotros todos esos pecados como rojo carmesí. Ayúdanos a lavar esas vestiduras en la sangre de tu Hijo, Padre. ¿Cómo? Pues volviéndonos de nuestro mal camino y practicando justicia. Para eso venimos, Señor, para poder tener más herramientas, no solo para el conocimiento que nos ayude a tener esperanza, fe y fuerzas y consuelo, sino también para poner en práctica cada cosa que tú nos estés enseñando y que escribas en la tabla de nuestro corazón. Te agradecemos, Padre, por todas las cosas que nos das, por la disciplina, por las pruebas y por la puerta que nos pones en cada prueba para salir de ellas. Te pedimos por favor por todas aquellas personas que están necesitadas. A veces en la necesidad uno se envuelve tanto en los problemas que no se permite, Señor, seguir el camino espiritual. Te pedimos pues que tú, que eres dueño de todo, les des todo lo suficiente para que vivan dignamente, de tal manera que puedan descansar el cuerpo y la mente de todas esas preocupaciones que puedan tener los más necesitados, para que así los encamine, Señor, hacia el camino
de tu Hijo Cristo Jesús, el camino de espiritualidad. No permitas que Satanás siga frustrando la mente de cada persona que tiene problemas y que no logre concentrarse en buscarte, Padre. No lo permitas. No lo dejes, Señor, cumplir su cometido. Gracias, pues, Padre, por permitirnos acercarnos a ti mediante tu Hijo Cristo Jesús. Te ofrecemos, pues, esta oración en su nombre. Amén. 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 Bueno, pues vamos a comenzar con la lectura. Isaías capítulo 6, puedes leer Susana del 1 al 6 y María hasta el final. Leo de la traducción del Nuevo Mundo. El año en que murió el rey Uzías, vi a Jehová sentado en un trono alto y elevado, y las faldas de su túnica llenaban el templo. Había serafines de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Cada uno se cubría el rostro con 2 alas. Con otras 2 se cubría los pies, y con las otras 2 volaba. Y con voz fuerte se decían uno a otro: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los soportes de las puertas temblaron con el estruendo de sus voces, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Puedo darme por muerto, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al mismo Jehová de los ejércitos. Ante eso, uno de los serafines voló hacia mí, y en su mano tenía una brasa encendida, que él había sacado del altar con unas tenazas. Leo de la Nueva Biblia al día. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el talar, la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. La simiente santa, perdón. El 10 no lo entiendo. Cuando dice: haz insensible el corazón, tápale los oídos, ciérrale los ojos, y dice: para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, para que su corazón no entienda y no regresen a Dios y sean sanados. Como que y no regresen a Dios y sean sanados. Bueno, la clave está para entender este versículo lo que dice al final, en el 13. Cuando diría que unos pocos sirvientes quedan con vidas y de ellos saldría un pueblo viviente y fiel. A Moisés le dijo lo mismo en el desierto cuando decía: mira, permíteme que destruya todo este pueblo y de ti voy a hacer una nación aún más poderosa, porque aquí la clave, aunque sí que es cierto que parece así un poquito radical, es que ya tantas veces el pueblo se había vuelto atrás, se había arrepentido, Dios les había perdonado y volvían otra vez a lo mismo, y cada vez incluso iba siendo peor. O sea, cuando volvían a Dios, después cuando se volvía al pecado, el pecado todavía era peor que lo que habían hecho antes.
se volvían a Dios les perdonaba y volvían todavía peor, cada vez eran más extremos. Así que Dios dijo, no, ya está bien. Entonces, ya no voy a permitir que sigamos con esta dinámica de te arrepientes, me perdono, porque no había un arrepentimiento sincero, realmente. Entonces, por eso Dios dijo, no, mira, este árbol tiene que ser cortado y de ahí, de la raíz, tiene que salir un árbol nuevo. Ya. Ay, Es eso, sí que parece, pues eso, radical y no, digamos, no propio de Dios, ¿no? Cuando evidentemente se os enseñan pues, que pues, siempre hay que perdonar y una y otra vez, no importa si son las 77 veces. Pero la dinámica era esa, como decía, que es que pecaban, Dios les castigaba, se arrepentían, Dios les perdonaba. Ahora pecaban más grave aún que antes. Dios les castigaba, se arrepentían y así, cada vez esa dinámica y así. Y Dios dijo, no, es que esto no tiene ningún sentido, vamos a estar así toda la vida. Así que voy a dejar un pequeño remanente fiel, que realmente tengan un buen corazón ya de base, y de ahí que vuelvan a hacer otra vez el pueblo. Ya. En el 9, cuando dice, por más que ustedes oigan, no entenderán. Por más que vean, no conseguirán ningún conocimiento. Pues seguimos igual, ¿eh? No hemos avanzado mucho. Algo hemos avanzado, pero no. No, como género humano no hemos avanzado, ¿no? a mí me gusta mucho un texto muy conocido de todos, que es el de el 8, cuando dice que la voz del Señor decía, ¿verdad? ¿A quién enviaré? Y cuando le dijo Isaías, aquí estoy yo, envíame a mí. Qué bonito, ¿verdad? Él se estaba disponible para ir. Claro que sí. Sí, a mí me ha gustado mucho ese texto y siempre que me daban una asignación o algo, yo siempre pensaba, aquí estoy yo, envíenme a mí. Eso Sí. es. Dios ya lo sabía, porque Dios lee nuestros corazones. Y Sí. es precisamente por eso por los que le permitió tener esa visión tan impresionante, ¿no? Sí. El 10, por ejemplo, quizás en otras versiones es un poquito más entendible. Por ejemplo, en la K2 dice, haz insensible el corazón de este pueblo grosero, ¿sabes? Y esta es la clave de por qué ese enojo y por qué no. Y ya está, Dios ya estaba cansado de ellos. Como ya vimos también en los capítulos anteriores, ¿no? Dios ya estaba muy cansado de su pueblo, pues porque eran de corazón duro. Sí.
desobedecían vez tras vez. Hola, Rita. Hola, Hola, Rita. buenas noches, Hola. hermanos. Buenas ¿Cómo Hola, están? hola. Mari, hacía días que no te iba. Hola. Yo venía y tú no estabas. Sí. Estábamos como el gato y el ratón. Díganme cómo van, en dónde estamos. Estamos en el 6. Isaías 6. De Isaías 6. Isaías. ¿Pudiste ver escuchar la reunión de ayer? La última que oí que subieron era de Eclesiastés, pero Eclesiastés no había subido. Cuando yo entré aparece no la de ayer. Me parece Pues, que no fue la de ayer. Sí, la de ayer sí está en YouTube, en la sección de reuniones en directo. Ayer, ¿qué capítulos leyeron? Del 1 al 5. De Isaías, no, yo no lo he leído. No lo he escuchado, perdón. Vale. Hoy yo lo escucho con Dios delante. De acuerdo, sí. En el 6. Te recomiendo que la escuches porque hemos analizado unos asuntos interesantes y así también para escuchar tu opinión. Pero si quieres te puedo dar un pequeño adelanto. Resumen, sí, puede hacerlo. Sí, por ejemplo, leéis ahí 2:4 en tu Biblia. 2:4. Aquí. Un segundito, 2. Aquí estoy, 2:4. Yo tengo la Reina Valera 1960. Dice, vale. y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Vale. A ti este texto, ¿qué te hace pensar? ¿Está hablando de nuestro futuro o del futuro de ellos? Y juzgará entre las naciones. Del futuro de ellos, del pueblo de Dios. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente que este texto lo atribuye vamos a decir, al juicio final, o sea, después del milenio y demás, porque como dice que no habrá nación contra nación que peleará y demás. Pero bueno, hay dos cosas claves para entender estos, por lo menos hasta lo que llevamos hasta ahora, que es Isaías 1:1. Te está diciendo ya que Dios le habló a Isaías y Isaías le dio varios mensajes a los israelitas que vivían en el reino de Judá. Sí. Dice que estas cosas de las que él le habló sucedieron durante los reinados de Ocías, Jotam, Ahaz y Ezequías. Con lo cual, todas estas cosas sucedieron durante el reinado de aquellos reyes. No es propio asociarlo con cosas de un futuro, pero sí es cierto que las religiones, de hecho, muchas Biblias con referencias se enlazan incluso con Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la clave para esto? Como tú mismo has dicho, naciones. Durante el milenio ya no habrá naciones. Por lo tanto, esto de juzgar entre las naciones no tiene ningún sentido porque todo será un solo pueblo y un solo reino, que es el reino de Dios, reinado por Jesucristo y con sus coayudantes, que son los 144.000. Por tanto... perdón. No, era eso solamente. Ok. Podía yo añadir un punto interesante, que según los siervos del pasado, cuando nosotros aprendemos los caminos, la dirección, la voluntad de Dios, nosotros entendemos pauta, dirección que nos da seguir en el camino de la vida, que nos convierte a nosotros. A ellos lo hicieron y en nosotros también. En el momento dado, realmente nosotros somos amantes de la paz, somos
pacificadores, no vamos a guerra, Eso es. no Eso tenemos, es. nosotros nos convertimos en personas que Dios aprueba con nuestra manera de amar la vida misma de nosotros y la Eso de es. nuestro prójimo. Por lo tanto, desde que nosotros tomamos los caminos de Dios, o sea, como Él da dirección, nosotros entonces no necesitamos nada para matar ni herir a nadie, Efectivamente. porque nosotros Así nos es. damos una condición de corazón que nos lleva a nosotros. Así es. El amor no hace daño, no busca su propio interés y todo eso. Por eso yo hace mucho Así. eso lo vivo como si ya estuviera viviendo bajo el reino, porque desde que tomé la decisión y de cambiar mi personalidad a la manera del Cristo, entonces yo eso se hace de nosotros un nuevo modo de vivir. No hay que esperar futuro para uno practicar la palabra y vivirlo y disfrutar de los beneficios que da en este tiempo. Y en el tiempo del pasado fue igual. Sí. Pero no, yo sé totalmente que de lo acuerdo. apuntaban al futuro, pero yo nunca lo quise aceptar como me lo informaron los testigos de Jehová. Porque yo dije, yo pensé que el presente en mi vida es hoy y Cristo viviendo en mí. Yo no tengo por qué vivir en un futuro que no me toca todavía estar, ni en un pasado que yo no estuve. O sea, yo tengo que ir al ritmo del espíritu que mueve el tiempo, es cambiante y Dios hay que ir junto con Él en los movimientos de como yo he podido abordar el punto de Salomón en su tiempo como rey. Él tenía que dar Ojod en su tiempo, Moisés y así. Nosotros tenemos un tiempo que tenemos que vivirlo también pleno en el espíritu, con el espíritu como guía. Así es, completamente de acuerdo. De hecho, estuvimos analizando también que cada vez que veamos así algún texto que da la sensación de que habla del futuro y demás, sí, tampoco nos debería importar mucho si habla del futuro o no. ¿Por qué? Primero, porque ya tenemos en el Nuevo Testamento las cosas que sí sabemos que están hablando 100% del futuro. Y segundo, sea, como tú dices, el futuro no ha llegado, no sabemos realmente qué es lo que podemos llegar a vivir o exactamente cómo ser, porque hay cosas que aún no están reveladas. No. Entonces, ¿para qué calentarse la cabeza pensando, ¿está diciendo este texto algo del futuro? ¿Qué más está? Pues si lo dice, pues, oye, pues está bien. Nosotros ya sabemos cómo va a ser el reino de Dios y lo que a nosotros nos tiene que importar es cómo vivimos, conocer a Dios, saber qué es lo que Dios pide de nosotros, cómo hacer para tratar de agradarle, aplicar sus normas morales en nuestra vida y ya está. Lo que vaya a venir en el futuro, pues ya vendrá. ¿Para qué estar ahí debatiendo y comiéndonos la cabeza que si oyes y qué pasará y qué no pasará? Si esto habla del futuro o habla del presente, ¿qué más da? Aunque hable del futuro, no va a cambiar nada nuestra esperanza, ni supone una ventaja o desventaja a la hora de la salvación. Entonces, siempre es mucho mejor librarse de esa carga que tienen las religiones que están, no, mira, es que este texto y aquí está hablando del futuro y mira, va a ser así. ¿Qué más da si nadie sabe cómo va a ser? Incluso la propia Biblia dice que ni oído ha visto, ni oído escuchado, ni ojo ha visto, ni pensamiento ha subido al corazón sobre las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, es tontería estar darle vuelta. Yo pienso que como Dios es sabio, hermanos, Dios nos ha permitido tener información necesaria para cada uno de nosotros, porque Él nos ha dado la información que necesitamos. El hecho de nosotros ir más allá, el hecho de cuando no entendemos algo, esperamos en Él, buscamos cómo es Él y podemos comprender fácil lo que Dios se propone. Porque nosotros amamos la vida, por ejemplo. Sin embargo, si muriera yo, no tengo nada que objetarle a Dios, porque yo tengo la plena confianza que si muero o que si vivo, Él me tiene presente. Yo estoy delante de Él. Entonces, cuando tú tienes esa confianza, tú no te tienes que preocupar, es decir, tú tienes un padre que se ocupa de ti. Es absolutamente
que nosotros tenemos que descargar toda nuestra confianza en Él. Es real, Él está cerca, Él está contigo, Él no está lejos, Él se interesa por ti, Él tiene todo en sus manos, la sabiduría, que para que no tengamos nada de duda de que va a salir algo mal. De manera que descansar en Él, confiar en Él plenamente, ejercitarlo, pedirlo, eso es lo que nos hace falta, porque con Dios no nos hace falta nada, ¿no? Él no nos va a ocultar algo que nosotros tengamos que saber. Dios usa hasta la piedra que tenga que usar para hablar. Nosotros tenemos que saber eso y entenderlo para que no tengamos ningún ápice de duda. Y a eso me refiero, la confianza plena, absoluta en Él, para que estemos tranquilos. Perfecto. Pues sí. En mi comentario, con todo el respeto de lo que piensen otros, pero así yo lo transmito porque yo en eso, la simpleza como Jesús, simple, la vida simple, los pensamientos simples, centrados y en la verdad, y no nos compliquemos, que es el humano tendemos a hacer eso, y enfoquémonos como Salomón. Ya me imaginaba que ibas a hablar así, yo estoy totalmente de acuerdo. Simplemente, bueno, pues era un poco un adelanto de lo que estuvimos considerando, para que entendieras un poco qué estuvimos viendo. Pero bueno, pensamos todos igual. Qué Entonces, bueno, ya cuando tengas tiempo, si te apetece, puedes escuchar la reunión de ayer y así si ves algo que puedas añadir, está bien. Sí, veo en el 5 una parábola de la viña. Me encanta, lo voy a leer hoy con ustedes. Pero vamos a seguir entonces. Y gracias. Pues no, de nada, gracias a ti. Mira, te cuento también, justo antes de que entraras, que estábamos analizando el capítulo 6, cuando en el versículo 10, pues dice que confunde la mente de este pueblo, que no pueda oír ni tampoco entender, así no podrá arrepentirse y yo no lo perdonaré. Y Susana decía, pues yo esto no lo entiendo, ¿cómo que los quiere confundir para no perdonarlos? Entonces mi visión del asunto es el siguiente, que es, Dios ya estaba tan cansado de que su pueblo pecase, Dios los castigaba, ellos se arrepentían, Dios los perdonaba. Ahora volvían otra vez al pecado, había pecados peores que los anteriores, Dios los perdonaba, los castigaba, ellos se arrepentían, Dios los perdonaba, y así un bucle constante en lo que no avanzaban. Dios dijo, no, ya está bien, ya no quiero que sigan en esa dinámica, así que voy a destruir todo, voy a dejar, como dice en el texto, un pequeño grupito, un remanente, pues a partir del cual voy a volver a crear una nación fiel, porque desde luego no podemos estar toda la vida así, que si pecáis, porque una cosa es pecar pues por imperfección y otra cosa es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que ya eran pecados voluntarios, ya lo hacían pues por corazón duro. Por eso Dios dijo, no, es que ya no quiero ni siquiera que entiendan, para que así no los tenga que perdonar, porque quiero acabar con ellos, dejar solamente un pequeño grupo para volver otra vez a crear una nación desde cero. No sé qué opinas tú. Ya, en este capítulo estoy viendo parte donde dice en el 1 que murió el rey Usías y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Es decir, esto es una visión, esto no es un hecho que está realmente, algo que vio, ¿verdad? Visión es algo que tú puedes, el espíritu te muestra. Sí, pero lo que pasa es que a partir del 8, Isaías recibe un mandado directo, en esa misma visión, pero recibe un mandado. Por eso es cuando en el 10, es cuando, bueno, si lees a partir del 9, él dice, entonces Dios me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que oigan no van a entender, por más que miren no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo que no pueda ver ni oír ni tampoco entender, así no podrá arrepentirse y no lo perdonaré. Aunque esto lo estaba él viendo en visión, era un recado que Dios le estaba dando a Dios para decir, pues mira, porque él había dicho, bueno, ¿a quién voy a enviar? Como decía en el 8, ¿quién va a ser mi mensajero? Ahí es cuando Isaías dijo, envíame a mí, yo voy a ser tu mensajero.
bueno, muy bien, pues tienes que decirle esto a este pueblo. Y le dijo qué es lo que iba a pasar. Y por eso les iba a confundir la mente, que para que no entendieran, para que no se arrepintieran de nuevo. ¿Por qué? No porque Dios no esté listo para perdonar, porque él Sí. sabía que iba a volver a pasar lo mismo. Se iban a arrepentir, Dios los iba a perdonar, y a la mínima de cambio volvían otra vez a lo de antes, e incluso peor todavía. Entonces Dios dijo, no, ya está bien. Llevamos así ya siglos con esto y no avanzamos. Entonces yo quiero destruir este pueblo que es Dura corrupto. servicio, Eso es. que no Por eso, endereza su camino. eso es. Porque así en un principio lo lees y dices, bueno, pues Dios no es así, ¿cómo no va a perdonar? Sí. Pero todo tiene un porqué. Sí, y veo que en el 13, en el 6, habla de déjame ver, creo que leí un querubín que decía, por encima de él había serafines, desde el mismo trono decía el 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. De manera que ya Dios había hecho lo que nosotros hemos visto, había dado lo que el hombre, la dirección que el hombre necesitaba para no perderse. Entonces, siempre que el hombre la desprecia, se le puede decir así, desprecia ya, pues hay un momento donde ya el hombre, por más que tú quieras, Dios quiera ver que tiene un corazón bueno, el hombre tiene el corazón dañado, no está limpio, no está santo, no está acepto, no lo ha logrado, no ha querido, no ha podido, qué sé yo. Entonces por eso ya Dios tiene su límite y por eso que viene la destrucción, y tiene todo el derecho de hacerlo cuando nosotros tenemos miles, nos ha dado miles de oportunidades de perdonarnos. Una, dos, 3, miles de veces. Todos los días pedimos perdón. Sin embargo, si nos viviéramos todos los días pecando, es como lo mismo. La misma condición de que pedimos perdón para que nos limpie. Pecar sería lo mismo, llenarnos de inmundicia y de iniquidad. Eso es. De manera que hay un momento donde ya ni siquiera él no puede aceptar que intentemos Así limpiarnos de tanto que hemos incurrido en el pecado. Por De eso hecho, es bueno de tener presente santificarnos. Eso es, lo decía en el capítulo 2, también hablaba de que a Dios ya hasta le causaba repulsión sus sacrificios y demás. Porque, él lo que quería no era sacrificio, sino que la gente se comportase bien. Y cuando le pidió los sacrificios, hermanos, cuando él le pidió los sacrificios, si era un becerrito sano, cuando ya se lo llevaban enfermo, era una falta de respeto a él. Es decir, también, ya lo que él buscaba del corazón de los hombres, no se lo daban ya. Entonces, por eso es que no se deleitaba ya en sacrificio, porque no estaba a la altura de lo que él le pidió. Y es como él lo pida, que hay que dárselo, porque si no, no va a servir, porque él te está dando la dirección de lo que él busca, y es en el corazón del hombre. Cuando el hombre no arregla su corazón, pues está perdido, y por eso va a destrucción, porque es que no sirve para nada. Claro. Aparte, los sacrificios tenían un fin, y Dios ya había estipulado, había sacrificios pues de arrepentimiento de los pecados, de acción de gracias, en fin, diferentes cosas ya están estipuladas, pero en ningún sitio se decía que cuando ellos fueran a adorar, simplemente a hacer adoración, que tuvieran que hacer un sacrificio. Por eso Dios dice, yo nunca les he pedido que me hagan estos sacrificios cuando vienen a adorarme. Esto lo decía en el 2, a ver que lo busco. A ver si lo encuentro. Era en el 2, no era en el 1. Esto es, sí, mira. Es el 1, el capítulo 1. El 1:11. Dice, ¿por qué me traen tantos animales para presentarlo en mis altar?
en mi altar, ya tengo tantas ofrendas y demás, me das comer tanta sangre de toros, tal, etcétera. Y luego el 12 dice, yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Dios, Sí. y es cierto, Dios nunca ha dicho, cuando tú vayas a adorar, tienes que ir con tu cabrito. No, Y dice los sacrificios tenían un... Discúlpame, Javier, dice el 13, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mira cómo se había torcido de la santidad del corazón y de la intención del hombre. Se había apoderado el enemigo, diríamos así, porque eran detestables ya para Dios. O sea, que a Satanás era que podían complacer con esas cosas. Claro. Mira el 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El 17 del 1, aprende a hacer el bien, buscar el juicio, restitúa al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué más puedes decir? Que después que dice lo que está sucio, mira, de esta forma hay esto. Venid, qué lindo. Por eso entendemos por qué luego más adelante él ya no quería ni que se arrepintieran porque iban a volver otra vez a lo mismo y entonces ya dijo, no, esto ya está bien, ya pasa de castaño oscuro. El Bertel dice que eran reverdes. Si no quisieren y fueran reverdes, no querían, eran reverdes, no asumían dirección. Seré consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, que ya el no quererlo era la consecuencia del modo. Y lo era para ellos y lo es para cualquiera que hoy en día haga lo mismo. Así es. Está clarísimo. Hola, Mariela. Hola, Mariela. Hola. Hola, Gabriel. Gabriel y Mariela. Ay, cuánto deseo de verlo, de oírlo. Buenas noches. Te extrañaba mucho a ti, a mami, yo. Lo poco que vengo. Y yo ¿Cómo están? Estamos bien, mejorando, que estábamos malitos los dos de la garganta, así que me disculpan esta noche. Está bien. El que esté con nosotros es un gusto inmenso. Y Gabriel. Gracias. Estamos leyendo Isaías, ya he leído el capítulo 6. Vamos al 7 sí, ahora. Íbamos a pasar al 7 ahora, sí. Okay. Bueno, y Beto está escuchando, pero tampoco va a participar, así que bueno, Mariela también está libre de lectura, así que leemos nosotros 4. Sí. Así que vamos al 7. Entonces, Susana del 1 al 6, María hasta el 12, Rita hasta el 18 y yo hasta el final. En los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, resultó que el rey Rezín de Siria y Pirán, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a pelear contra Jerusalén, pero él no pudo conquistarla. A la casa de David se le informó: Siria ha unido sus fuerzas a la de Efraín. Y el corazón de Acaz y el corazón de su pueblo se empezaron a agitar, como cuando los árboles del bosque se agitan con el viento. Entonces Jehová le dijo a Isaías: por favor, tú y tu hijo Sear-Jasub salgan a encontrarse. Perdón, Susana, me gustaría si Javier tiene el micrófono abierto, porque hay un eco y no se escucha tan claro. Por favor, si lo puedes cerrar, Javier. Sigo con el 3. Entonces Jehová le dijo a Isaías: por favor, tú y tu hijo Sear-Jasub
salgan a encontrarse con Acaz al final del acueducto del estanque superior junto al camino del campo del lavandero. Dile, ten cuidado y mantén la calma. No tengas miedo y no te acobardes ante esos 2 pedazos de leña humeantes, ante la furia radiante de Racín y Siria y del hijo de Remalías. Y es que Siria, con Efraín y el hijo de Remalías, han tramado un plan para atacarte. Han dicho, subamos contra Judá, hagámosle a pedazos y conquistémosla, y pongamos al hijo de Tabeel como rey de ella. Continúa Mari. Mari. Ya estaba leyendo y no estaba activado, perdón. Sí, Leo de la Nueva Biblia al día, sí. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín, Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea que en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. ¿Llegaste a dónde? Mari, ¿hasta qué verso leíste? Hasta el 12. Ellos al 12. Sí, sigo Hasta el 13. 12, sí. Ok, de Reina Valera 1960. Dijo entonces Isaías, oí ahora, casa de David, o es poco de ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Hasta el 18 es Javier. Oh. Sí, hasta el 18. Pues 17 ahora. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín, que Efraín se apartó de Judá, esto es al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todos ellos vendrán a ocupar las cuevas y los valles, los matorrales llenos de espinas y los sitios donde toma agua el ganado. Cuando llegue ese día, el rey de Asiria castigará a Judá y la humillará por completo. Cuando llegue ese día, quedarán con vida solo unos pocos. Una vaca y 2 ovejas bastarán para alimentarlos. Tendrán suficiente yogur y miel. Los viñedos que antes tenían 1000 plantas y valían 1000 monedas de plata se convertirán en matorrales llenos de espinos. Solo se podrá entrar ahí con arcos y flechas para cazar. Antes se cultivaba el suelo de las colinas con un azadón, pero cuando llegue ese día habrá tantos matorrales y espinos que les dará miedo meterse en ellos. Solo servirán para que pasten allí los bueyes y las ovejas.
aquí en el 7:14, también las religiones, incluso algunas Biblias con referencias, hablan de que este Manuel es Jesús. No tiene ningún sentido, porque hay algunas Biblias que dicen la Virgen. En realidad, lo que dice lo que se refiere es la joven. La joven está embarazada, pronto tendrá un hijo, pondrá por nombre Manuel, es decir, Dios con vosotros, con nosotros. Pero el caso es que en el 16 ya dice, antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos los países de Resín, Pecac, a los que tú, Acaz, tanto miedo tienes. Esto era en la época de ellos. Y Jesús todavía tardó mucho tiempo en venir al mundo. Entonces, esto que dice aquí, de Manuel, que muchas religiones dicen que ese Manuel es Jesús, esto no es así. Aquí puedo ver en el versículo 3 que dice: entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serjasú, su hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. O sea, que aquí está dándole dirección el padre a Isaías de dónde fuera, con quién iba, para encontrarse con acá. Con acá. Entonces, en el versículo, él hace tal cual. Por lo tanto, el versículo 11 dice, 10, habló también Jehová acá, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. O sea, que aquí estamos mirando la confianza absoluta, plena que tenía él en el Dios, donde no sentía que tenía que pedirle una prueba para recibir el mensaje que Isaías le estaba llevando. Claro. Isaías acá. Mira, y le está dando le está dando al padre una información que él necesitaba. Mira, el 17 dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días de los cuales nunca vinieron. Mira desde dónde, desde el día de Efraín, o sea, que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. O sea, iban a haber unos cambios y Dios le estaba dando a él la información que él necesitaba para saber que se habían apartado del camino. Por eso dice, se habían apartado desde ese tiempo de que Efraín se apartó de Judá. Por eso le está diciendo acá para que vuelvan a retomar el camino, el cual lo conduce a la vida. Así es.
Sigue diciendo de calamidades como condiciones en el 23, si lo pueden ver, dice, acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata será para espinos y cardos, o sea, no iban a haber vides, o sea, donde cultivaban uvas. Con saeta y arco irán allá, mira, como guerreros, porque toda la tierra será espino y cardos. Y el 25, y a todos los montes que se cavan con asadas, como que picaban la tierra para sembrar. Dice, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos. O sea, que la tierra iba a estar llena de malas hierbas, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollado de los ganados. Lo que era una tierra productiva, bendecida para un alimento, iba a estar seca, sin producir. De manera que todo esto era consecuencia de que se habían apartado ellos en ese camino que Dios les daba, que debían seguir en obediencia. Se lo mandó a decir con Isaías a Acaz, a este rey. Así acontece pues mira, cuando... Perdón. No, quería analizar un poco más en profundidad lo que ha comentado Manuel, porque Mateo 1, 22 y 23 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y esto se está refiriendo a Jesús. Entonces, claro, ¿cómo enlazamos esto con que en Isaías dice que vamos a ver, que dice que antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serían destruidos los países de Resín y Pekah, a los que Ahaz tenía tanto miedo? O sea, estamos hablando que Mateo está diciendo que el profeta había dicho que Jesús sería Emanuel, y aquí en Isaías está diciendo que antes de que fuera, de que supiera distinguir entre lo malo, sean destruidos Resín y Pekah en aquella época. No le encuentro la manera de encajar esto. Aquí en el verso 16 menciona, referente a esto que está diciendo sobre el niño, dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Es decir, Claro, que por esto eso acontecería, esto es como en un tiempo de prisa que va a acontecer, porque cuando menciona a un niño, porque antes que el niño sepa desechar, o sea, tú sabes que un niño no sabe discernir hasta los 7 años más o menos, entre lo bueno y lo malo, sí. Entonces, antes que el niño tiene esa conciencia de reconocer perfectamente lo bueno y lo malo, o sea, que como en poco tiempo de donde se le está declarando esta información, en poco tiempo van a tener este abandono del cual describe que yo estaba leyendo, es lo que yo entiendo. No, pero es que mira, 14, 15, 16 hablan de lo mismo. 14 dice, Dios les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, que pondrá por nombre Manuel, es decir, Dios con nosotros. Sigue diciendo, hablando de ese niño, en sus primeros años de vida, el niño no comerá yogur y miel. Pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos tal. O sea, está hablando
el mismo niño todo el tiempo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que Mateo mismo, el Mateo 1:22 en adelante, está diciendo que el tema de Jesús fue para que se cumpliera la profecía que había dicho el profeta y hace alusión a este texto? ¿Cómo puede ser que esté hablando de Jesús en estos tres textos cuando esto sucedió mucho antes de que él naciera? Eso es lo que no termino yo de poder encajar. No te comprendo la pregunta, porque sí puede estar hablando de algo que va a acontecer en el mensaje que está dando Isaías de parte de Dios. Acá está mencionando este hecho de que haciendo alusión a de donde va a venir, ¿cómo decir? Como la solución a que están apartados, a que se alejan de andar en obediencia. Es lo que yo estoy entendiendo. Pero no entendéis lo que quiero decir. Lo diré de otra manera. Sí. Emanuel, según Mateo, es Jesús. Sí. Entonces, vale, eso lo tenemos claro. Bien. Entonces aquí está diciendo que durante sus primeros años de vida de Emanuel, antes de que él llegue a distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos esos países a los cuales Acaz está teniendo tanto miedo. Si esos países fueron destruidos en el momento de que está sucediendo estas cosas, Jesús todavía no había nacido. No. Y faltaba mucho para que naciera. ¿Cómo puede ser entonces que mientras él aún era un niño, fueran destruidas esas ciudades? Eso es lo que no entiendo. No, es que yo pienso, aquí está anunciando, pero es que no aconteció. Es que esto que dice aquí no está describiendo exactamente qué fue durante Jesús, está pequeño, que acontece esto. No es eso lo que yo puedo entender. Aquí dice... No, hijo, ¿qué es lo que dice? ¿Te has quedado callada? ¿No se te oye, Rita? El internet. Es que aquí, claro, aquí la prueba que tendríamos que buscar a ver en qué año fueron destruidas esas ciudades. ¿Tú crees que se sabrá el año exacto? No sé, lo dudo. No, es lo que estoy mirando. Tú entiendes, Susana, ¿no? Mi duda. Sí. Porque creo que Rita no me ha entendido lo que yo quería decir. No entra. Pues no. Debe tener algún problema con la señal. ¿No aparece cuándo fueron destruidas las ciudades, Javi? No, yo estoy aquí buscando. Creo que lo que quería decir Rita lo entendí. A ver, ella lo confirmará cuando venga, pero es verdad que yo tampoco lo entiendo así lo que se está leyendo ahí. Entiendo más bien como no que va a suceder durante la infancia de ese niño la destrucción de los reyes, sino que va a suceder mucho antes, bueno, no mucho antes, sino que va a suceder antes. ¿Cuánto tiempo? No especifica si poco, mucho o durante, pero sí va a ser antes de que sepa distinguir lo bueno y lo malo. Pero en otras palabras, poniéndolo en Jesús, pues ni siquiera había nacido. O sea, ni Es siquiera que había eso es lo que a mí nacido. me confunde, Ajá. claro. O sea que
por lo tanto se entiende que pues tampoco, ¿verdad? Ahora sí, el tema de Mateo no sé a cuál esté citando, tendrá que verlo porque no lo tengo ahorita en mente. Pero sería Pues mira, interesante de ver, pues sí, debe de estar ahí la clave, justamente en Mateo diciéndolo. Por alguna razón debe sí, de estar esto. claro, leo rápidamente Mateo 22 en adelante. Dice, cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Y ahora dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a ese hijo Emmanuel. Con lo cual, evidentemente, está citando directamente este texto que estamos leyendo. Dice Manuel tal Entonces, cual en Matías. en Mateo sí dice tal cual, Emmanuel, y además dice, este nombre significa Dios está con nosotros. Ya, sí, pues entonces se Y refiere además, a que ni siquiera había nacido, ni siquiera había tiene que nacido. ser eso, salvo que esas ciudades fueran destruidas tiempo después, porque es cierto que aquí tampoco está diciendo cuándo iban a ser destruidas. Dijo que antes de que ese niño tuviera conciencia de lo bueno y lo malo, esas ciudades que ahora él tanto temían iban a ser destruidas, lo cual no significa que tenía que ser durante su reinado, no se sabe. He estado Claro, buscando información en Google y es que no encuentro nada acerca de esas ciudades. claro. No, y además, otra cosa, Jesús es verdad que se debe de referir o sea, independientemente de que otra expresión de decir antes de que él sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, podríamos reemplazar eso por decir antes de que él exista o antes de que él naciera. No lo sé, ¿por qué? Porque también, por ejemplo, no creo que sea relevante, me refiero a que sea específicamente antes de que sepa el bien y el mal, sabiendo que Jesús desde muy pequeño ya era consciente de quién era Ujú. su Padre Celestial. Recordemos cuando se quedó en Jerusalén, en el templo, y que sus padres pues no lo encontraban, y cuando lo encontraron en el templo le dijeron, pues, ¿por qué me están buscando? ¿Por qué están preocupados? Si saben que en las cosas de mi Ujú. Padre debo estar. Y tenía que quizás unos 5 años. A lo que Claro. voy es que no es tan relevante el el tiempo en el que supiera distinguir lo bueno y lo malo. Creo que se refiere más en No, general a, claro. a que sería antes pues sí, antes de eso, pero en este caso es antes de su nacimiento también. Claro. Creo yo, tampoco, Sí, no. A tampoco ver, lo he yo confirmado, también ¿verdad? lo pienso también así, pero claro, es que me dejaba aquí un poquito confundido. Por eso, claro, si supiéramos la Sí, ciencia cierta cuándo fueron destruidas esas ciudades, pues entonces, porque claro, también puede ser que el rey tenía miedo de esas ciudades. Si bien es cierto que Resín, que era el rey de la ciudad, por eso se llamaba Resín, en Crónica, o sea, en Reyes ya dice que lo mataron, lo cual no significa que la ciudad fuera destruida. Entonces, pues eso, la clave está en que no se sabe nada, porque es que buscas información en Google de la ciudad de Resín y lo único que te aparece es lo que dice Isaías y lo del rey Resín, que fue muerto, nada más. Entonces, sí, no se sabe. No, a ver, importante no es, porque a fin de cuentas da igual, ¿no? Pero es que me llamaba la atención porque no conseguía encajar ambos conceptos. claro, claro. Igual, por ejemplo, recuerdo que cuando estuve con los adventistas, ellos hacían mucho algo que creo yo, eh, en algunas cosas sí es correcto. Una profecía que sucedía tiene un nombre, pero no recuerdo ahora el nombre que le daba el erudito.
es una profecía que ocurre tanto en el tiempo que se da para el profeta como también para un futuro. Eh, Ujú. y ay, no recuerdo cómo le llamaban este tipo de profecías, pero como que tiene doble cumplimiento. Doble cumplimiento, sí. Exacto. Y en este caso, bueno, no es que no, es que Manuel era Jesús, así que no, esto era así, era para un futuro. Ujú. Bueno, pues lo dejamos ahí como en puntos suspensivos. A ver si más adelante encontramos algo que nos ilumine. Ujú. Pues y si no, vamos, estamos en lo de siempre. Tampoco es algo realmente importante porque, bueno, sabemos que Jesús... O sea, es que no cambia nada nuestra esperanza ni nada, simplemente es como dato curioso, pero es que ya te digo, es que buscando en información en Google no aparece nada de esas ciudades, más allá de las pocas citas bíblicas que hacen referencia a ellas, que están en Isaías y están en Segunda de Reyes. Y se habla solamente de los reyes, ni siquiera de las ciudades, porque Resín recibía ese nombre porque su rey se llamaba Resín, fue muerto. Lo que no sabemos si después esa ciudad cambió de nombre, pero claro, en su momento, cuando ellos estaban ahí, se seguía llamando así porque el rey aún no había muerto. Quizás Resín ahora sea otra ciudad, o bueno, ahora no, cuando fue destruido, porque dice que iban a ser destruidos por completo los dos países, y con Pecat pasa exactamente lo mismo. Era un rey y la ciudad se llamaba así por el rey, pero el rey murió, lo mataron, aparece en Segunda de Reyes también. Así que no se sabe nada de esas ciudades, de qué son, básicamente porque podría ser que esas ciudades fueran destruidas por completo, como dice aquí, mucho tiempo después. No significa que los reyes hubieran muerto en esa época. Pero bueno, sin más, lo dejamos ahí en el aire. Aparcado. Sí, tampoco es algo de vital importancia, pero bueno, me llamaba la atención simplemente. Bueno, pues podemos pasar al 8 si queréis. Pues sí, pasemos. Pues venga, Susana del 1 al 7, María hasta el 14 y yo hasta el final. Jehová me dijo, grande y escribe en ella con un punzón común. Mahersalal Hasbaz, y quiero que lo confirmen por escrito testigos fieles, el sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jeberequías. Entonces tuve relaciones con la profetisa. Ella quedó embarazada y con el tiempo dio a luz un hijo. Jehová me dijo, ponle por nombre Maher-Salal Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, se llevarán los recursos de Damasco y el botín de Samaria delante del rey de Asiria. Jehová me habló de nuevo y dijo, como este pueblo ha rechazado las tranquilas aguas de Siloé, y ellos se alegran por causa de Rezín y el hijo de Remalías, por eso, mira, Jehová traerá contra ellos las aguas poderosas y caudalosas del río, el rey de Asiria y toda su gloria. Él subirá por todos sus cauces, inundará todas sus riberas. Pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emanuel, cubrirán la anchura de su tierra. Escuchen esto, naciones todas, las naciones lejanas, alcen el grito de guerra y serán destrozadas. Prepárense para la batalla y serán despedazadas. Prepárense para la batalla y serán desmenuzadas. Tracen su estrategia, pero será desbaratada. Propongan su plan, pero no se realizará porque Dios está con nosotros. El Señor me habló fuertemente y me advirtió
que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración, todo lo que se llama conspiración. Esta gente no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben orar, honrarlo, solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Una roca que los hará caer será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos tropezarán, caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Entonces Isaías les dijo a sus discípulos, mantengan en secreto mis mensajes y las enseñanzas que les he dado. Dios está enojado con su pueblo, pero yo confío en su bondad y en él he puesto mi esperanza. Dios vive en el monte Sión y él me ha dado hijos para que juntos sirvamos de advertencia a su pueblo. Seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder. Pero no hagan caso, son puras tonterías. La gente irá de un lado para el otro, hambrienta y maltratada. El hambre los pondrá furiosos y maldecirán a su rey y a sus dioses. Mirarán por todas partes y solo verán miseria y angustia. Vivirán en la más terrible oscuridad. En la tuya, Susana, que el tal Maher Salal Hasbaz no te dice qué significa, ¿no? El nombre. Dice, tiene una explicación, dice que posiblemente significa apresurándose al despojo, viendo rápidamente al saqueo, viniendo rápidamente al saqueo. Vale. No, lo preguntaba porque en la mía dice que el nombre Maher Salal, pero lo dice en el propio texto, no es una referencia. Dice, ¿qué significa? Ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones. Pues y sí. luego el 14, la de Mari es un poco confuso, porque está diciendo que él sería una trampa para ellos y demás. Pero es que en la mía, antes de eso, dice, pues bueno, el 13 dice, yo soy el Dios Todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. Luego dice el 14, de lo contrario, que aquí está la clave para entenderlo, de lo contrario, seré para ustedes como una trampa en la que caerán todos los habitantes de Jerusalén. Seré como una piedra con la que tropezarán los dos reinos de Israel. Pero yo no le he escuchado a Mari que le dijera a la suya algo así como de lo contrario, ¿verdad? Yo la tengo igual que Mari. Sí, no. La tuya se explica, se entiende mucho mejor. La verdad es que de la forma que la tenemos Mari y yo, no se entiende igual. Claro. Pues sí, y parece que no, son solamente 3 palabritas, pero le dan todo el sentido. Sí, Si cambia no dice totalmente. si no dice de lo contrario, entonces dices, bueno, pues entonces, ¿para qué le vamos a adorar y temer si va a ser para nosotros como una trampa? Todos caeremos y todos tropezarán. No, se refiere a eso. Sí, porque por eso dice, es a mí a quien deben adorar y temer. De lo contrario, les pasará esto.
Y por lo que estábamos viendo también era bastante común consultar a los brujos y a los adivinos, porque Isaías le está diciendo a sus seguidores, seguro que la gente les dirá que vayáis a consultarle a sus dioses, a los brujos y a los adivinos, con lo cual obviamente es normal que Dios estuviera enfadado con ellos, porque ellos no debían hacer eso. La verdad es que sí lo dijo bien clarito. Pues sí. Por eso, ¿cómo Dios no iba a estar enfadado? Si Dios le había dado unas instrucciones bien claras, ya desde el principio. Solamente me debéis adorar a mí, el único Dios verdadero, porque yo soy un Dios celoso. Y la gente, pues sí, se arrepentía, pero a la mínima de cambio ya iba rápido a construir un altar a Astarte y a Baal y a no sé qué. Así que la verdad es que tuvo que tener una paciencia con ellos que es increíble. Yo no sé Pero cómo bueno, nos mandó a hacer puñetas y se fue a arreglar otro planeta y nos dejó más tirados que nada. Porque es que bueno, desde pero luego lo merecemos. esto demuestra lo paciente que es Dios y lo dispuesto que está a perdonar. Esto es muy aplicable a nuestra vida para cuando entendemos que, bueno, pues fallamos una y otra vez, pero aún así Dios está dispuesto a perdonarnos. Claro, aquí los pecados que cometía esa gente eran pecados gravísimos. Incluso sabemos que había algunos que hasta sacrificaban a sus propios hijos por otros dioses. Entonces, si fue capaz de perdonar a su pueblo tantas y tantas veces, pues esto también nos puede tranquilizar sabiendo que a nosotros también nos puede perdonar, aunque no tengamos por qué llegar a esos extremos que llegó esa gente, pues de idolatría y demás. Sí, yo la verdad es que la historia de Abraham cuando Jehová le pide que sacrifique a su hijo, siempre me pareció así muy fuerte y muy rara, porque yo no sabía que se hacían tantos sacrificios con normalidad. Claro, y tampoco entendí por qué en su momento lo aceptó Abraham y lo hizo. Y claro, yo digo, luego entendí que en aquella época era una cosa normal, no era una cosa anormal el coger un hijo y sacrificárselo a un dios. Así es. Entonces, claro, Claro, nosotros ya sabemos que Dios no tenía intención de que Abraham lo sacrificase realmente. Él quería simplemente saber, porque claro, como Abraham no había confiado en Dios muchas veces, dijo, vas a ser papá. Y él se rió, diciendo, sí, hombre, nosotros que somos unos ancianos, ¿qué me estás contando? Luego iba por ahí y en vez de confiar en que Dios les protegería, iba diciendo por ahí que su esposa era su hermana para que a él no lo matara. también. Entonces ahí es donde Dios le dijo, bueno, pues a ver, demuéstrame hasta qué punto confías en mí. Entonces, dame lo más valioso que tú tienes, es a tu único hijo, ese hijo que yo te he dado siendo viejo, y demuéstrame a ver. Pero evidentemente Dios no tenía pensado que Abraham lo sacrificara. De ahí que cuando lo fue a hacer, evidentemente, pues le mandó al ángel que le parara para que no lo hiciera. Y es cuando le dijo Dios, ahora sé que realmente me amas. Porque claro, tantas veces había desconfiado, pues que bueno, pues era una manera pues de sentar bases, decir, bueno, a ver si es verdad que confías en mí, demuéstramelo con hechos, no con palabras, porque a la mínima de cambio te ríes de lo que yo te digo. La verdad es que sí. Pero claro, esto se entiende, pues eso, leyéndolo con calma y leyendo todo el contexto.
si te vas directamente a ese capítulo, pues la gente, por eso mucha gente dice, no, pero el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo, un Dios cruel, que se enfadaba por lo mínimo, le pidió a uno que sacrificase a su propio hijo. Claro, si uno no lee todo el contexto, es normal que la gente no lo entienda. Yo lo que no entiendo es cómo con tantas veces que dice en la Biblia precisamente esto, que le fallaron, que el pueblo elegido le falló, lo dice tantas veces en la Biblia, ¿cómo están convencidos los judíos de que siguen siendo ellos el pueblo elegido? No lo entiendo. Esto es muy fácil, por la promesa que Dios le hizo a los patriarcas, primeramente a Abraham, de que a través de su descendencia se vendría el Mesías y haría de él el pueblo de Dios. Entonces, como para los judíos, primeramente, el Mesías no ha venido, pues es por eso, ellos todavía están esperando la primera venida de Cristo. Porque claro, como ellos se tomaron literal cuando pensaban que iba a venir un rey, como un rey de la tierra, pero en este caso Jesús, y que iba a salvar a su pueblo y que iba a ser rey, pues eso, como se entiende humanamente. Entonces, claro, ellos vieron a Jesús, Jesús no liberó al pueblo judío y encima fue muerto, dijeron, este no es el Mesías prometido que nos iba a reinar, iba a hacer de nosotros una acción poderosa frente a toda la tierra. Entonces, como ellos no creen que ha venido el Mesías, pues tampoco creen, pues eso, que hayan sido. Tú piensas también que no todos los libros que aparecen en la Biblia los judíos los toman como doctrina. Ellos tienen la Torá, que son los primeros 4, que es los primeros 5, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y luego tienen la Tanaj, donde sí encuentras Isaías, Jeremías y demás, pero ellos le dan una interpretación diferente, ¿sabes? El punto es ese, sobre todo la clave es esa, que aunque sí que Dios les dijo, os rechazo, como sí dijo, voy a dejar un pequeño remanente, nunca voy a desechar enteramente a mi pueblo, pues en eso se basan, ¿me entiendes? Sea como sea, también es verdad que no todos los judíos son, iba a decir ateos, pero bueno, no es la palabra correcta, ¿no? Pero bueno, hay judíos, digamos, de la raza que sí son cristianos. Yo cuando fui estudiante, Uh-huh. perdón, Javi, No, sí, habla. iba a decir que yo cuando fui estudiante que estuve con esta asociación Agape que les comenté de la chica que vino a tocar a mi puerta, llegué a ir con ellos todavía como en 3, 4 ocasiones. Y en una de esas vino una chica que era judía, una niña, bueno, digo niña, ¿verdad? Tenía mi edad en ese entonces. Ella tendría unos 18 años, yo unos 20. Y y venía justamente porque ella tenía dudas, ella había escuchado, yo le pregunté, no hablaba muy bien francés yo todavía y es lamentable porque tenía muchas preguntas que hacerle. Sin embargo, sí recuerdo a las que le hice y las que me respondió. Recuerdo que hacía preguntas, pues las más comunes, ¿no? Yo para ese tiempo, pues no sabía lo que era un judío. Yo para mí era, pues sí, la religión de Jesús, pero y los que fueron perseguidos por Hitler, pero no sabía de ahí más, era muy ignorante en este aspecto. Entonces, pues yo sí le preguntaba, porque yo escuchaba que los demás decían, no, es que pues ella viene porque tiene curiosidad de Jesús y esto y el otro, pero yo no entendía porque ella no entendía de Jesús, porque para mí ella tenía las mismas dudas que yo, es decir, quería conocer al verdadero Dios.
Y es que realmente ella Ujú. lo poco que me contó fue que sí, que se hablaba, dice, es que yo he escuchado de Jesús de aquí y acá, pero luego en mi familia no quieren hablar. Dicen, sin embargo, pues a mí me intriga y por eso es que quiero saber. De hecho, ¿sabes qué fue con nosotros en la reunión? Fue algo así como que a escondidas de sus padres, sin que lo supieran. Este, Ujú. pero sí vi esto, al menos en esa chica, yo no la conocí, fue la única ocasión que la vi, no la vi nunca más que esa vez, pero se veía esta sed de, de querer buscar más allá de a lo que ella le enseñaban. Lo que me dio a entender y ahora me doy cuenta que se lo estoy contando en todas las religiones que pasé, es que en realidad en todas, y hablo incluso en el cristianismo, uno está limitado por lo que a uno le enseñan. Por eso es que creo yo plenamente, cuando uno tiene ese deseo en el corazón de buscar al Padre y pone acciones en marcha para lograrlo, lo encuentra. Porque es donde Así sale es. de decir, yo ya no quiero que tú me estés alimentando, hablando de la religión o de las personas o de a quien escuchan o de a quien ven, y dicen, yo por mí mismo quiero buscar a Dios. Ahí es cuando ya Ajá. empieza personalmente y ahí es donde estoy seguro que cuando dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí y nadie las arrebatará nunca de mi Claro. mano porque el Padre las ha puesto en mí. Y estoy seguro que cuando una persona decide conocer al Padre, nada, ni nadie, ni ninguna situación puede separarla, mientras la persona siga teniendo esa sed, porque Así es es. impensable que el Padre no ponga las situaciones y las cosas para que esta persona llegue a Él. Que después la persona Hombre, lo claro. conozca y diga, no, esto no es lo que me gusta, o esto no es para mí, o yo qué sé, X o Y, no Ujú. me interesa, es otra cosa. Pero si a eso voy de que sea judío, sea cristiano, creo que todo necesita ir a buscar al Padre personalmente y fuera de lo que a uno le dicen o le dan de comer. Uno mismo tiene que cocinarse su alimento espiritual, uno mismo tiene que comerlo, tiene que hacer todo, porque de otra manera uno se expone a solamente las ideas de otras personas y como humanos Así es. pues erramos. A lo Así que es. voy es que sí hablamos de judíos en general, pero estoy seguro que así como esta chica debe de haber muchos que sí se ponen esta duda en algún Sí, momento de la vida. sí, son los que se llaman judío-cristianos. Los judíos son una etnia, digamos. Además de que los judíos tienen una religión que se llama el judaísmo, pero sí son una etnia. Todos los judíos cristianos son estos judíos que son de etnia judía que se han convertido al cristianismo. La propia Biblia, cuando habla del olivo, ¿sabes? Ya está diciendo que si puede insertar a un no judío, digamos, en el árbol, cuanto más a uno que por promesa ya a Abraham y posteriormente a sus descendientes ya les hizo una promesa eterna. Las promesas de Dios no se rompen. Esa es la razón por la que dejó ese pequeño remanente que al final acababan siendo los 144.000. Claro, claro. Y hablando de Abraham también, la prueba que le ocurrió a él, creo yo, es la más difícil que incluso a cualquier otro profeta que haya existido. Por eso es que se le llama Sí. padre de la fe. Así Porque en el es. caso de Abraham todavía no existía, creo que ni siquiera le había revelado el nombre de Jehová a Abraham, o bueno, yo pronuncio Jehová, pero el nombre pues que hoy Sí, sí. se conoce, ¿no? Porque recuerdo que decía el Dios de mis antepasados, el Dios de mis antepasados. Y, y a eso voy, de que él, entre tantos dioses, tantas esculturas, tantas Ujú. falsas cosas, cuando descubre este Dios que le habla, que escucha su voz, dice, eres el Dios verdadero y te quiero seguir. Pero lo estaba él también conociendo a Abraham,
porque Abraham solo había escuchado de oídos que era el que había creado el universo, era el que trajo el diluvio, era el de esto, pero realmente no lo conocía al 100%. Por eso es que Así al es. momento de pasar todas estas pruebas y todo, pues el padre tenía que estar seguro de su fe, porque, a ver, la promesa no es nada pequeña, es la promesa más grande que se haya hecho después de, pues es que en todo, ¿no? En este plan que Dios creó, el decir que tu descendencia será más grande que la arena del mar y que durará para Así siempre, saldrá un rey es. eterno, o sea, qué Ujú. promesa más grande. Y estoy 100% Así es. seguro que Abraham, al momento de que vino el ángel y paró esto, entendió el amor del Padre y lo que iba a pasar con Jesús. No lo sé, Así es. no lo dice la Sí, Biblia, sí. o creo que hay personas que lo dicen, pero yo estoy plenamente seguro de que con la relación tan íntima que tenía Abraham con el Padre, entendió Ujú. plenamente el plan de Dios con Jesucristo. Quizás no sabiendo que se llamaría Jesús o que vendría en esa Eso época, es. pero sí como tal que iba a tener que Claro, ser un sacrificio así. efectivamente. De hecho, es cierto, él no sabía su nombre porque su nombre fue revelado por primera vez a Moisés. Moisés tampoco sabía cómo se llamaba, y entonces, bueno, Ah, y mira, cuando me pregunten de parte de quién, pues diré que yo soy, es el que te envía. es verdad, es verdad. Mm. Y sí, como tú dices, él no sabía que se iba a llamar Jesús, pero es Jesús, y ya en la Biblia ya está bien demostrado. Vamos a decir que era el nombre, vamos a decir, de persona, digamos, de ser humano, pero su nombre real es Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Mira. Sí, porque aunque Que Dios sea por el eso. mismo, no se siente de manera igual. Y usted un ejemplo fácil de esto es lo que decían el día de hoy que lo escuché, que decía Susana que algunas personas dicen eso, que el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios así y asaz, Sí. diferente al del Nuevo. Ahora imagínate viviendo en esa época, en esas cosas, pues aún así cada uno percibía a Dios de manera distinta por cómo es. Y no es que sea distinto, sino que eran diferentes partes de su plan para que el humano fuera entendiendo todo hasta la culminación de Jesús. Y mira que ya Así es. aunque vino Jesús, aún así su plan no ha terminado. ¿Por qué? Porque somos cabeza dura. Ni antes de Jesús con Mm. profecías, ni durante Jesús que se cumple la profecía, ni después de Jesús somos cabezotas, ni con milagros, ni con esto, ni con el otro. Por eso dice el Padre, tengo que hacer un nuevo plan, poner en sus corazones mi palabra y todo, y adelante. Pero para todos, el Padre, sin embargo, con la gran misericordia que tiene, dice, yo me quiero llevar tanto a los que vienen de atrás, como los que están durante la época de Jesús, como los que están después. O sea, se adapta en todo esto y simplemente lo que vemos es sus diferentes facetas del Padre en su plan, que aunque sea el mismo, vemos diferentes partes de su personalidad y claro, las que más siento yo que se muestran siempre, pues son misericordia, paciencia y sobre todo amor, que se ven en todo, que sí, que se veía a veces más duro ejecutando castigos o protegiendo, porque realmente cuando ejecutaba un castigo no era por destruir, sino era por proteger a su pueblo, porque no los fueran a matar, a contaminar, a hacer estas cosas, no porque le diera placer destruirlos, era para poder Así es. seguir manteniendo una simiente lo más pura posible hasta que llegara Jesús. Ujú. Y el día de hoy Así es es. igual y va a ser igual al final, cuando ya crezca
la buena hierba y la mala hierba, va a llegar el momento en el que digas que no, para que no ahogues la buena hierba, para que no la contamines, hay que sacar toda la mala, hay que quemarla, echarla al fuego, porque no quiero que se me eche a perder la buena hierba. Eso es. Y lo dice bien Y sobre todo donde... Así es. No, iba a decir que sobre todo también hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que vivía la humanidad, de las cosas que pasaban, que mucha gente eso no lo tiene en cuenta. Aquí estamos hablando, pues como hemos comentado antes, de que padres sacrificaban a sus propios hijos en rituales a dioses paganos. Esto es simplemente un mero ejemplo de, vamos a decir, qué clase, vamos a decir, por utilizar un término, percepción moral que había en aquella época. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de, por decirlo de una manera, juzgar los actos de gente que vivió hace miles de años desde la perspectiva psicosocial que tenemos hoy en día. Y la sociedad hoy en día, aunque muchas cosas es peor, es diferente. Entonces tú no puedes, ya simplemente viendo las cosas, tú miras, por ejemplo, series de televisión o películas de hace 2 o 3 décadas y te das cuenta de que la gente tenía una manera de pensar diferente. Muy distinto. Y ha pasado muy pocas generaciones, una o dos generaciones. Así es. Entonces, lo que ha pasado hace 2000, 3000 años, no podemos medirlos, digamos, con la vara de medir que utilizamos hoy en día. No tiene lógica. Sí, no, es una cosa sorprendente. Y lo que va a cambiar para cuando estemos viejos, Sí, también. Eso También. es. Porque incluso yo lo veo de la mentalidad que hay de cuando yo era niño en los adultos a la mentalidad que hay el día de hoy en los adultos jóvenes es completamente distinta. Y el mundo se está, sí, o sea, se está moldando a la mentalidad de cada generación. Porque sí cambia drásticamente. Así es. Bueno, pues ha estado muy bien, muy interesante. Mañana continuamos con él a partir del 9. Así que, Mari, ¿te apetece hacer la oración para finalizar? Sí, hermano, gracias. Bueno, voy a hacer la oración. Padre Altísimo y Poderoso, Padre Celestial, nos acercamos a ti para darte las gracias nuevamente por esta reunión que hemos tenido hoy. Por favor, permite que continuemos aprendiendo de ti. Danos siempre tu Espíritu Santo para que podamos recordar lo que aprendemos. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, que son infinitas. Sigue bendiciendo este pequeño grupo y síguenos ayudando a continuar. Te pedimos por los hermanitos que no pudieron estar hoy. Bendícelos, por favor, y ayúdalos. Te damos las gracias en nombre de tu Hijo que dio su vida por nosotros, nuestro Señor y Rey, Cristo Jesús. Amén. 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 Pues a dormir, ¿verdad? Nada, Ya es hermanitos. noche. Sí. Hasta Mañana más. Mañana más. Que descanséis. Ujú. Sí, que descansen también. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias, Adiós, buenas noches. Mariela. Excelente Ajá. día, Mari. Mariela Adiós. ya se quedó dormida. Ah, sí, ya se ve. Sí. Sí. Pues Bueno, igual que nos nosotros dentro vemos. de poco. Sí, Pues sí, ¿verdad? pero bueno, nosotros tenemos más excusa, pero allí son las 7 de la tarde. Sí. Pero bueno, Buenas Hasta luego, escuches, no hermano. decir, la costumbre. va a decir, Sí, pero se yo cuesta tengo un más. niño, que un Sí, niño también, sí, también consume energía. sí, no lo sé. No, además es la costumbre. Ella también desde siempre, allí en Estados Unidos cenan muy pronto, a las 5, 5:30 de la tarde ya están cenando. Ah, pues Entonces qué ya bien. para las 7 ya es hora de dormir. Mira, yo Sí. ni he cenado. A ver qué como Pues ahorita. sí. Ajá. Sí. Pues Pues que bueno, tengan que una feliz descansen. noche. Hasta Adiós. Igualmente. mañana. Mañana. Hasta mañana. Chao, Chao. Adiós. chao.